Ya llegamos en la casa de Don Cantalicio y miren gente que cómo nos recibieron acá en la casa. Ay, sopa paraguaya ya. ¿Qué tal está la sopa? Ok. Y de esta forma estamos yendo con el señor Cantalicio. Él es el guía local. Dejen a ver la guía local para el salto escondido allá. Sí, señor. Taiko machite un amboico y nada oye pagar por el servicio de guía la ya vamos a ver. Se puede 10.000 por persona, corro. 10.000 guaraní por persona. Exactamente. Hay que tú ya acampar de salto y pues tebe Sí, a Pepe local de Cambalita. en el local ve. Sí, Pepe Toín de Roganda. Pepe te doy. Bueno, así que ya saben, gente. El señor Cantalicio es el guía local. Él cobra 10.000 guaraníes por persona y se puede acampar ahí en su local, al ladito o cerquita del salto escondido. Yo creo que con la cámara va a ser difícil ver el salto. Ahí es la casa de un Cantalicio y allá está el salto. Desde acá a simple vista ya se ve el salto. Llegamos a la casa del señor Cantalicio. Para llegar acá en moto, en vehículo, es súper fácil. De hecho que no te va a tomar ningún sacrificio, no va a ser ningún sacrificio. Pero para llegar a pie como nosotros llegamos, sí se batalla demasiado. Por fin llegamos después de unas horas de caminata, varios kilómetros. Pero lo importante es que ya estamos acá. El salto se encuentra acá atrás, aproximadamente a 200 metros.